La casa de los Ramírez estaba situada al final de una calle polvorienta en un pequeño pueblo de México. Desde fuera parecía normal. Paredes de adobe pintadas de amarillo desvaído, tejas rojas desgastadas por el sol, un pequeño jardín donde crecían flores silvestres y un naranjo antiguo. Pero dentro, la atmósfera era distinta. Había un silencio que pesaba, un tipo de quietud que no se rompía ni con el viento, ni con los pasos de los vecinos. Juan, el hijo mayor, tenía 17 años y siempre había sido observador. Desde pequeño notaba detalles que los demás ignoraban. La forma en que su madre movía los ojos cuando nadie la veía, cómo su padre cerraba la puerta del estudio incluso estando solo, y cómo María, su hermana menor, a veces hablaba sola, señalando rincones vacíos de la casa. Esa tarde, Juan regresaba del colegio y escuchó un murmullo apenas perceptible proveniente del pasillo. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió. Un susurro suave, como si alguien caminara descalzo sobre la madera vieja. La casa crujía con frecuencia, pero esto era diferente. Parecía que los murmullos imitaban sus pasos, siguiéndolo hasta la cocina. «Mamá, ¿estás ahí?», preguntó, pero solo recibió un eco silencioso. La señora Ramírez estaba ocupada en la cocina, preparando tortillas, pero algo en su expresión lo inquietó. Los ojos evitaban los rincones del comedor y sus manos temblaban ligeramente al amasar la masa. Juan no dijo nada, pero guardó el detalle en su mente. Esa noche, mientras cenaban, el ambiente estaba tenso. El padre, con su voz grave, hablaba de temas cotidianos, trabajo, vecinos, mercados, pero había pausas incómodas, momentos en los que todos se miraban sin decir palabra. Juan notó que cada vez que alguien mencionaba el desván, la madre tragaba saliva y el padre desviaba la mirada. Después de la cena, Juan subió a su habitación. Desde la ventana podía ver el jardín bajo la luz de la luna. Todo parecía tranquilo, pero un detalle llamó su atención. La puerta del desván estaba entreabierta y un suave haz de luz se filtraba por la rendija, aunque nadie había encendido lámpara alguna allí. El corazón de Juan comenzó a latir más rápido. Se acercó, pero antes de tocar la manija, un ruido seco lo hizo retroceder. Algo había caído dentro del desván, como si alguien hubiera dejado un objeto sobre el suelo de madera. Decidió no decir nada esa noche, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Cada crujido de la casa, cada sombra proyectada por la luz de la lámpara en el pasillo, parecía tener significado. Juan comprendió que había secretos en la casa, cosas que los adultos ocultaban y que él empezaba a percibir. No sabía si eran peligrosos o simplemente recuerdos olvidados, pero algo le decía que su vida y la de su familia cambiarían pronto y que el desván guardaba la clave de esos misterios. Antes de dormir, Juan miró a su hermana pequeña. María dormía profundamente, pero una expresión extraña cruzó por su rostro justo cuando la luz de la luna tocó su cama. Sus labios se movieron ligeramente, murmurando palabras que Juan no pudo entender, pero que hicieron que un escalofrío recorriera su espalda. Y así, mientras la noche avanzaba en silencio, la casa de los Ramírez parecía contener más que paredes y muebles antiguos. Contenía secretos, recuerdos y murmullos que esperaban a ser descubiertos. Los días siguientes, Juan no pudo quitar de su cabeza la imagen de la puerta entreabierta del desván. Cada vez que caminaba por el pasillo, sentía que la madera vieja crujía bajo sus pies de manera distinta, como si la casa respirara a su alrededor. La familia continuaba con su rutina, pero Juan empezó a notar detalles cada vez más inquietantes. Un objeto
movido de lugar, un susurro apenas audible cuando nadie estaba cerca, y la sensación constante de ser observado. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a barrer el patio, vio algo que lo hizo detenerse. La sombra de la casa se alargaba extrañamente, y en la pared que daba al desván parecía proyectarse una silueta humana que no coincidía con ninguna persona presente. La señora Ramírez se inclinó sobre las plantas sin decir nada, pero Juan sintió que había entendido algo. La madre sabía más de lo que decía. Esa noche, decidido a descubrir la verdad, Juan esperó a que todos se durmieran. Con cautela, subió las escaleras que llevaban al desván. La puerta estaba entreabierta, exactamente como la vio la noche anterior. Su corazón latía con fuerza mientras empujaba lentamente la manija. Al abrirse, un olor a polvo y madera vieja llenó sus fosas nasales. Dentro, la luz de la luna iluminaba estantes llenos de cajas, muebles cubiertos por sábanas y objetos que parecían olvidados por generaciones. Al mover una de las cajas, encontró una serie de fotografías antiguas de la familia. Pero algo estaba mal. Algunas mostraban escenas que Juan no recordaba, con personas que nunca había visto en la casa, y en todas, una figura borrosa parecía observar desde un rincón, siempre con la misma postura, como si esperara ser descubierta. Cada foto parecía contar una historia incompleta, fragmentos de secretos guardados por sus padres y abuelos. Mientras revisaba las imágenes, escuchó un crujido detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. La puerta se cerró de golpe con un portazo, y un escalofrío recorrió su espalda. Intentó abrirla, pero estaba atascada. Entonces escuchó un susurro. No deberías estar aquí. Juan no pudo identificar si la voz provenía de alguien real o de su imaginación, pero el miedo lo paralizó. Se sentó en el suelo del desván, respirando con dificultad, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Cada objeto, cada sombra, parecía tener vida propia, y las fotografías mostraban secretos que la familia había intentado ocultar durante años. A la mañana siguiente, Juan bajó sin decir nada. La madre lo miró con una expresión que combinaba miedo y resignación. El padre, como siempre, permanecía serio y distante. Juan comprendió algo crucial. La casa no era solo un lugar donde vivían, sino un testigo silencioso de historias que habían marcado a cada miembro de la familia. Y lo más inquietante era que esas historias empezaban a cobrar vida alrededor de él, transformando cada rincón en un recordatorio constante de secretos que nadie quería que se supieran. Esa noche, antes de dormir, Juan escuchó de nuevo los murmullos. Esta vez parecían más claros, casi articulados. No provenían de la calle ni del viento. Venían del interior de la casa, del desván, del pasado de su familia. Juan comprendió que la vida tranquila que conocía había terminado. Algo en la casa lo estaba llamando, y solo enfrentando los secretos podría descubrir la verdad. Los días siguientes, al descubrimiento del desván, Juan comenzó a notar que la casa parecía tener vida propia. No era solo la percepción. Los objetos continuaban cambiando de lugar. Las sombras parecían moverse de forma independiente, y los murmullos eran más frecuentes, más claros. Cada noche, los susurros crecían en intensidad, y algunas palabras empezaban a hacerse inteligibles, como fragmentos de conversaciones antiguas. Una tarde, mientras exploraba el jardín, Juan encontró un pequeño cuaderno escondido entre las raíces del naranjo. Al abrirlo, descubrió anotaciones que parecían escritas por su madre cuando era joven. Las palabras hablaban de secretos familiares,
disputas silenciosas y eventos que habían sido ocultados al público. Una línea en particular llamó su atención. Hay cosas que el hogar guarda y que solo quienes escuchan pueden entender. El corazón de Juan se aceleró. Cada frase que leía parecía resonar con lo que estaba viviendo en la casa. Los murmullos, los objetos moviéndose solos, incluso la sensación de que alguien o algo lo observaba. Todo comenzaba a tener sentido. La casa no era simplemente un lugar físico, era un registro vivo del pasado de su familia, un espacio donde los secretos y las emociones acumuladas podían manifestarse. Esa noche decidió subir al desván de nuevo. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Parecía resistirse a abrirse, como si la casa misma dudara de permitirle entrar. Con esfuerzo, la empujó y entró. Dentro, todo parecía más cargado, más silencioso. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando sombras largas y extrañas. Las cajas que antes contenían fotografías, ahora mostraban cartas amarillentas, documentos antiguos con nombres y fechas que Juan apenas podía leer. Mientras revisaba las cartas, un sonido seco lo hizo girar. Una silla se había movido ligeramente y detrás de ella parecía proyectarse una sombra que no pertenecía a ningún miembro de la familia. Juan sintió que su respiración se aceleraba y un frío recorrió su espalda. Cada paso que daba se sentía observado. Cada objeto que tocaba parecía reaccionar de manera sutil pero consciente. De repente, una carta cayó al suelo por sí sola. Juan la levantó y leyó una frase que lo heló. No olvides lo que ocurrió aquí. El miedo y la curiosidad se mezclaron. Juan comprendió que los secretos de la familia no eran solo historias olvidadas, eran fuerzas invisibles que todavía podían influir, que seguían presentes en la casa. Cada objeto, cada fotografía y cada sombra eran fragmentos de recuerdos que exigían ser reconocidos. En los días siguientes, la tensión dentro del hogar se hizo más evidente. La madre parecía más ansiosa, el padre más distante, y María comenzaba a hablar de sueños extraños sobre personas que ya no existían, sobre habitaciones cerradas y voces que la llamaban desde el desván. Juan empezó a sentirse atrapado. Los secretos de su familia lo rodeaban, y cuanto más trataba de ignorarlos, más visibles se volvían. Al final de la semana, Juan entendió algo aterrador. No se trataba solo de fotografías, cartas o murmullos. La casa estaba viva con la memoria de quienes habían vivido allí, y él, el heredero de esos secretos, estaba obligado a enfrentarlos. Cada noche, al mirar el desván, sentía que algo lo llamaba, que debía descubrir la verdad completa o arriesgarse a que los ecos del pasado lo consumieran por completo. Los días se volvieron insoportables para Juan. Cada rincón de la casa parecía susurrarle secretos que no estaba seguro de querer conocer. Los murmullos nocturnos ya no eran suaves. Ahora eran persistentes, como si la casa intentara comunicarse activamente con él. Las sombras se alargaban, moviéndose de manera que parecía desafiar las leyes de la física, y los objetos continuaban cambiando de lugar, como si la memoria de la familia buscara hacerse visible. Una tarde, mientras revisaba nuevamente el desván, Juan encontró un cajón oculto detrás de un estante viejo. Dentro había diarios antiguos, fotografías descoloridas y un conjunto de cartas amarradas con un cordel. Cada documento parecía más antiguo que el anterior, remontándose a varias generaciones de los Ramírez. Las fotografías mostraban reuniones familiares, celebraciones, pero también discusiones y momentos de tensión. En cada imagen, casi imperceptible,
había un detalle inquietante. Un miembro de la familia mirando fijamente a la cámara, con ojos que parecían más oscuros y penetrantes de lo habitual. Al hojear los diarios, Juan descubrió confesiones y secretos que sus padres nunca habían mencionado. Algunas cartas hablaban de eventos trágicos, pérdidas y silencios impuestos para mantener la paz familiar. Pero otras contenían advertencias. Lo que guardamos en estas paredes no debe ser perturbado. Quien lo haga cargará con la memoria de todos. El corazón de Juan comenzó a latir con fuerza. Cada página que leía reforzaba la sensación de que la casa misma estaba viva, que cada objeto, cada sombra y cada crujido eran ecos del pasado que reclamaban reconocimiento. Esa noche, mientras todos dormían, Juan no pudo resistir la curiosidad. Subió al desván con linterna en mano. La puerta, que antes parecía resistirse a abrirse, ahora se abrió con un leve crujido, como si la casa lo aceptara. Dentro, los objetos parecían alinearse de forma extraña, como formando un patrón. Las fotografías estaban esparcidas sobre el suelo y los diarios abiertos mostraban frases subrayadas que parecían formar un mensaje. «Debes entender», susurró una voz apenas audible. Juan buscó el origen del sonido, pero no había nadie. El miedo y la fascinación lo mantuvieron inmóvil. Cada sombra proyectada por la luz de la linterna parecía moverse con vida propia, reflejando recuerdos, emociones y secretos que habían quedado atrapados en las paredes de la casa por décadas. De repente, una fotografía cayó del estante. En ella aparecía su familia reunida frente al desván, pero la figura de María estaba parcialmente borrosa, y detrás de ella, en la penumbra, se distinguía una silueta que Juan no reconocía. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No sabía si lo que veía era real o producto de su imaginación. A partir de ese momento, la percepción de Juan sobre la casa cambió. Cada sonido cotidiano, el crujido de la madera, el viento golpeando las ventanas, incluso el goteo del agua, adquiría un significado. La casa ya no era solo un lugar donde vivían, era un registro activo de la memoria familiar, una entidad que lo obligaba a enfrentar verdades que habían permanecido ocultas durante generaciones. Juan entendió que, para proteger a su familia y preservar la paz, tendría que descubrir todos los secretos del desván y confrontar lo que la casa le revelaba. Pero la pregunta que lo aterrorizaba era si, al hacerlo, podría soportar la verdad y salir indemne de la historia que lo atrapaba entre sus paredes. Las noches siguientes se volvieron insoportables para Juan. Cada sonido dentro de la casa, cada sombra proyectada por la luz de la luna, cada crujido de la madera, parecía tener un significado oculto. El desván lo llamaba constantemente. Era un espacio que ya no podía ignorar. Había comprendido que los secretos de la familia no solo estaban guardados allí, sino que tenían vida propia. Cada objeto, cada fotografía y cada carta parecía consciente de su presencia. Una noche, armado con linterna y coraje, Juan subió al desván por última vez. La puerta se abrió con un leve crujido, como si la casa misma lo reconociera. Dentro, las cajas, diarios y fotografías parecían organizarse, formando un patrón que Juan no entendía al principio. La luz de la linterna iluminó una gran fotografía colgada en la pared trasera. Mostraba a toda la familia Ramírez, pero con un detalle perturbador. Todos los rostros estaban serios, tensos, y la figura de María aparecía difusa, como si algo invisible la observara desde detrás. Juan revisó los diarios y cartas una última vez. Descubrió historias de conflictos familiares silenciados,
pérdidas trágicas y decisiones que habían marcado a generaciones enteras. Cada palabra escrita parecía hablar directamente a él, explicándole que la casa no solo recordaba, sino que exigía reconocimiento. De repente, escuchó pasos suaves detrás de él. No podía moverse ni gritar. Los diarios temblaban sobre las cajas y las sombras proyectadas por la linterna comenzaron a alargarse, formando figuras que se entrelazaban con los objetos del desván. Una voz tenue susurró: «Ahora sabes, ahora entiendes lo que guardamos». Juan comprendió que la historia de la familia no podía mantenerse oculta. Cada secreto, cada error y cada trauma estaba contenido en la casa y esperaba ser reconocido para liberarse. Su miedo se mezcló con la determinación. Tenía que aceptar la verdad por el bien de su familia y de sí mismo. Durante horas revisó cada documento, cada fotografía, cada objeto del desván. Cada descubrimiento lo dejaba exhausto, pero poco a poco el patrón de la historia familiar se aclaraba. Antiguos rencores, decisiones que habían marcado la vida de sus padres y abuelos y, finalmente, el origen de los murmullos y sombras que lo habían perseguido. Cuando amaneció, Juan salió del desván con la sensación de haber comprendido todo. La casa seguía silenciosa, pero ya no lo intimidaba. Sabía que los secretos de los Ramírez eran parte de su historia y que enfrentarlos le había dado poder sobre la memoria de su familia y sobre su propia mente. María jugaba en el jardín, ajena a lo que había ocurrido, y sus padres continuaban con sus rutinas, sin percibir la revelación que había tenido lugar. Juan entendió que la casa no era un lugar de miedo, sino un testimonio vivo de su familia, de sus errores y de sus decisiones. Los secretos ya no estaban ocultos, y al aceptarlos, la familia podía continuar, aunque con la certeza de que cada memoria, cada emoción y cada sombra tenían un peso y un significado. La vida en la casa continuó, pero Juan sabía que ahora veía todo con otros ojos. Los ecos del pasado seguirían presentes, pero él estaba listo para enfrentarlos y aprender de ellos. La casa de los Ramírez ya no era un misterio aterrador, sino un registro vivo de la historia familiar, una memoria que, aunque inquietante, estaba bajo su control.